Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, un programa en vivo. Hoy sí es en vivo, en donde te invito a reflexionar la existencia, a hacer arte con la vida y a filosofar el día a día sin necesidad de meternos en teorizaciones. El día de hoy te voy a compartir una reflexión y un tema que voy a estar acompañando de herramientas para que lo puedas realizar y llevar a cabo. El tema que vamos a explorar hoy se llama el arte de incomodarnos. Sí, también incomodarnos implica un estado de creatividad, un estado en donde tú participes de tu día a día para lograr que todo aquello que parecería monótono, repetitivo y que muchas veces es hasta cansado, se convierta en un estado de creación, de poiesis a la manera aristotélica. Recuerda que en este programa te comparto herramientas, pero sobre todo lo que más buscamos es reflexionar la existencia y como se llama el programa, que aprendas a conocerte no solo a partir de tus virtudes, sino también de tus debilidades. Voy a estar enlazando este tema de reflexión con una filosofía práctica como lo es el estoicismo. Recuerda que aquí en el chat, tanto en Facebook como en Instagram, puedes dejar tus comentarios, tus preguntas, tus dudas y los otros dos programas pasados habían sido grabados, pero ya estoy acá, ya los extrañaba. Cuéntenme cómo están. Por acá ya está saludando Angélica, por acá ya está Dubán. Un cordial saludo para el lugar en donde se encuentren y compártanme sus experiencias. Empecemos por ahí. ¿Qué les incomoda en la vida? ¿Qué les parece que es demasiado incómodo? Porque la invitación al día de hoy es a que se incomoden. Digamos que vamos a partir de una incomodidad voluntaria. No hablamos de una incomodidad que de por sí nos da la vida o la existencia. Es decir, que esta incomodidad es provocada. Nosotros nos colocamos en una circunstancia que nos es adversa, en donde justamente queremos salir de nuestra zona de confort, porque en nuestra zona de confort no aprendemos de la vida. En nuestra zona de confort simplemente nos preparamos para adentrarnos en el misterio de la existencia, pero muchas veces no queremos salir de esa zona conocida y nos quedamos ahí esperando a que la vida nos entregue las cosas maravillosas que seguramente creemos que nos van a caer por arte de magia. Desde la práctica del estoicismo o de esta filosofía griega, fíjense que lo que se propone, como lo decía en la sesión pasada, es lograr que todos los obstáculos se conviertan en un camino de autoexploración. Pero esa exploración no se va a lograr si primero no te adentras en la incomodidad. Como te compartí en la sesión pasada, estas van a ser programas seriados en donde voy a estar utilizando algunas herramientas del día, de la vida, de lo cotidiano, pero vinculadas con algunos conceptos del estoicismo para que tú los puedas aplicar y que tengas herramientas para salir de tu zona de confort, pero no nada más porque sí, que salgas de esta zona de confort para que logres hacer arte contigo, para que logres crearte y recrearte. Entonces, empezamos con esto. Ya a 4 o 5 minutos ya hay algunas personas acá en Facebook, otras personas por acá. También ya se están conectando no, en Instagram no, en YouTube. Dice mi querido Octavio, un placer escucharte, Glafira, saludos desde Querétaro, me fascina cómo explicas el estoicismo. ¿Me podrías hacer el favor de mandarme un saludo a Xochitl Trueba, por favor? Claro que sí, mi querido Octavio, le mandamos saludos a Xochitl Trueba y ojalá le puedas compartir que la mirada del estoicismo es parte de la vida y que no porque se escuche como un concepto que ya ha sido tan manipulado, a veces cuando decimos estoy estoico, parecería que estoy como si nada me pasara, como si no tuviera emociones y no, estoicismo significa hacerme cargo de mí a través de una autodisciplina y una autoobservación. Empezamos entonces, veamos, ¿por qué le titulé a este programa Hacer arte
o es decir, el arte de incomodarnos. Arte de incomodarnos porque nos estamos haciendo cargo de esa incomodidad. Vuelvo a repetir porque lo dije hace un ratito, es una incomodidad voluntaria. No significa que la vida, las circunstancias o ciertas personas nos coloquen a nosotros en estado de incomodidad. No, es una incomodidad voluntaria, pero con un objetivo, el objetivo del autoconocimiento, a partir de que en la vulnerabilidad y en un estado no conocido, yo puedo justamente lograr lo contrario, conocerme. A veces nosotros creemos que la incomodidad es negativa y sí es cierto. No nos gusta sentirnos, por ejemplo, ahora por ejemplo, que acá en México estamos pasando por muchísimo calor. En la Ciudad de México es casi impensable. Tengo más de 20 años viviendo acá y nunca habíamos estado a 32, 33 grados. Claro, yo vengo de un estado donde hay mucho más calor, como lo es Sinaloa, donde allá podemos llegar hasta los 45 grados, pero después de tener casi la mitad de mi vida viviendo acá, pues la verdad es que ya no estoy tan acostumbrada a este calor y podríamos decir, es bien incómodo tener calor. Sí, estamos viendo que las circunstancias de la vida nos llevan, por ejemplo, a un estado del clima que no nos es tan favorable, pero cómo nosotros voluntariamente podemos incomodarnos. Ese es el tema de hoy, no lo que nos va dando la vida, pero me detengo para regresarme justo en lo que antecede esta palabra que lleva título al programa, ¿no? El arte de incomodarnos. ¿Por qué arte? El arte el arte de la existencia implica justamente eso. Hacer arte significa, como lo diría Jean-Paul Sartre, soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Fíjense en esa frase, soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Lo que significa tiene que ver con que aquellas cosas que nos son legadas, aquellas cosas que nos condicionan, no son las que nos determinan y por el contrario, al hacerme cargo de esto, yo me voy conformando en un estado artístico de la vida porque me voy compenetrando con convertirme al mismo tiempo en artista, en director y no solo permitir que la vida me suceda, sino que yo le estoy sucediendo a la vida. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Eso que me han dicho que soy, eso que me dicen que desde pequeña voy cargando, eso que dicen, eres igual a tu padre, a tu madre, eres igual a algún miembro de la familia, no me determina. Y cuando yo decido hacer arte de mi existencia, justamente rompo con esos esquemas y me elijo para poder hacer cosas diferentes. Y ahora lo enlazamos con incomodarnos. Para poder hacer arte de esa existencia, el primer paso es salir de mi zona de confort. ¡Wow! Parecería paradójico, pero sí. Si tú quieres hacer arte de tu existencia, vas a tomar todo eso que ya tienes, es decir, utilizando también un concepto de Jean-Paul Sartre, lo que él llama el coeficiente de adversidad, fíjense cómo lo llama. Este coeficiente de adversidad que ya les he comentado en otros programas, lo vamos a enlazar ahora con esto que tiene que ver con la incomodidad. Supongamos que tú naciste en cierto país, con cierto lenguaje, con cierta raza, con cierta condición física. Bueno, todo eso no es un determinante de alguna manera cuando tú ejerces tu libertad y dices, ¿qué hago con esto? O me la paso quejando, o me coloco en un estado victimizante en donde digo, ay, ¿por qué no pertenezco a los estereotipos eurocentristas y de privilegio? Y lejos de eso, utilizo lo que sí me tocó, ese coeficiente de adversidad, ejerzo mi libertad hasta donde el condicionamiento social me lo permite y entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacer arte, empiezo a crear de eso, empiezo a decir, ok, si nací en esta circunstancia, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo sucederle a la vida? Pero para empezar a sucederle a la vida es necesario pasar ese umbral de incomodidad. Y para esto me va a servir un mito que les he platicado muchísimo, pero lo voy a enlazar con esto, el mito de la caverna.
No lo iba a trabajar el día de hoy, pero ayer tuve una reflexión con una persona que me hizo considerar que era pertinente repetirlo. Repetirlo no solo para aquellos que no lo conocen, sino sobre todo para las personas que a lo mejor lo sienten como algo tan alejado y que lo podemos aterrizar en el día a día. Y después de eso nos vamos a dar cuenta cómo simbólicamente el mito de la caverna, que es un mito o una alegoría que utilizaba Platón para ilustrar su universo o su mundo de las ideas, lo vamos a aterrizar ahora en lo cotidiano. Lo voy a decir muy rapidito. Sin embargo, vamos a darnos cuenta cómo es importante incomodarnos y cómo esto se puede enlazar con uno de los conceptos más importantes dentro del estoicismo y que se considera una virtud. Estamos hablando de la templanza. La templanza un poco haciendo sinónimo de lo que significa la autodisciplina, la autoobservación y sobre todo el hacerme cargo de mi existencia. Por acá vuelvo a saludar a mi querida Claudia Paz, a el Can Mayor, veamos qué nos decía por ahí el Can Mayor, a mi querida Claudia Chaponi, que nos saluda desde Uruguay y que seguramente se está desvelando porque ya estamos a 3 horas de diferencia, a María Guadalupe Leiva Castillo, gracias por estar aquí, ya los extrañaba, dice Claudia Chaponi, incomodarse voluntariamente es muy difícil, pero no imposible. A medida que uno lo va haciendo, es un poquito más fácil cada vez. Exacto, y dice Octavio Trueba desde Querétaro, ¿cuáles consideras que son unas buenas maneras de incomodarse? Yo aplico el bañarme con agua fría, ayunar, caminar grandes distancias, soportar el calor, como bien lo dices, y lo más que pueda incomodarme. Comparto todo lo que dices y si te soy honesta, yo hago lo mismo. Yo me ducho algunas veces con agua fría, no totalmente, sino que después del agua tibia me termino de bañar con agua fría. A veces la incomodidad puede ser, me voy a adentrar mucho más en esto yo creo que a la mitad del programa o hacia el final, que estos son herramientas que nos van a llevar a la incomodidad voluntaria. Sin embargo, muchas veces pueden ser cosas muy sutiles y cosas mucho más vinculadas con estados de ánimo y sobre todo con emociones que no manejamos del todo. Por ejemplo, una persona irascible que empiece a incomodarse, es decir, que no reaccione a la primera, va a ser un gran elemento para que aprenda a conocerse y a hacer arte con esas emociones, a no engancharse tan fácilmente. Y de veras, Octavio, que eso a veces puede ser más difícil que aventarse un regaderazo con agua fría o decir, ok, hoy voy a hacer ayuno intermitente para quienes lo practican o hoy voy a dejar de consumir cierto producto que me gusta muchísimo. Parece que no es tan fácil, pero puede ser más fácil que, por ejemplo, limitarse a solo 1 hora al día de redes sociales. Esa es la incomodidad voluntaria, romper ciertos hábitos, ¿ok? Pero bueno, esto lo voy a ir desglosando poco a poquito, solo que Octavio, ya saben ustedes, me mueven con sus preguntas y con sus dudas. Por acá en Facebook están muy calladitos, así que también pueden participar. Veamos entonces que hacer arte con la existencia implica primero, como primer paso, y ese es el que vamos a explorar hoy, incomodarse, es decir, salir de una zona de comodidad y lo voy a enlazar con el mito de la caverna. Les voy a comentar el mito de la caverna muy rápido. El mito de la caverna nos habla, como lo dice una alegoría o diciéndolo tal cual como un cuentito, en donde Platón quiere ilustrar lo que es el mundo de las ideas, pero no me voy a concentrar en el mundo de las ideas, sino cómo esta alegoría es muy actual y contemporánea a la forma en la que estamos viviendo ahora, y eso nos va a ayudar a darnos cuenta de la importancia de la incomodidad. Imagínense ustedes que en una caverna, en una cueva, han habitado hombres y mujeres que han estado atados de unas cadenas por el cuello. Toda su vida, al parecer desde que nacieron, han estado ahí y a determinada hora del día están recargados ellos, encadenados a una pared, solo viendo hacia otra pared. Y a determinada hora del día observan una serie de sombras que ellos consideran que son realidad.
pero esas sombras aparecen eh, justamente cuando ellos no las esperan, pero que los hacen creer que son reales. Todos sus días y noches son de esta manera, despertarse, esperar las sombras. Pero un día, uno de ellos siente que esas cadenas que lo han atado desde que nació se han enmohecido o les ha pasado algo que ya no las tiene. Ese participante o esa persona más bien que ha estado ahí atado y se siente desencadenado, su primer impulso es levantarse, pero no puede. No puede porque le duele el cuerpo, porque ha estado tanto tiempo en esa postura que su cuerpo está tan acostumbrado que le es incómodo levantarse. Aún así lo logra y se esconde. Se esconde porque de alguna manera siente que puede ser encadenado otra vez, pero hay algo que lo mueve y le dice, no regreses ahí. Se da cuenta desde su escondite que nadie lo extraña y que nuevamente a determinada hora del día aparecen esas sombras. Cuando esta persona eh, vuelve a oscurecer y se asoma hacia el otro lado de esa pared de la que había estado recargada, se da cuenta que son unas personas que traen unas figurillas y que es un fuego el que proyecta esas sombras, por lo cual han sido una mentira y no son reales. Se siente tan decepcionado que quiere seguir su camino para salir de esa cueva, pero la incomodidad del cuerpo lo sigue persiguiendo, pero esa curiosidad, esas ganas de salir de ahí son más grandes. Y entonces sigue caminando, saliendo, se va acercando hacia la luz de esa cueva y empieza a enceguecer, a enceguecerse. Empieza a no ver porque su ojo no está acostumbrado a esa claridad. Y lo que ocurre es que le da miedo y quiere regresar hacia lo conocido, pero lo que hace es regresar hacia ese ímpetu que le dice, sal, sal, a un ciego, y oh sorpresa, el ojo se empieza a acostumbrar y vuelve a ver y sale de la caverna. Y cuando sale de la caverna, ve la luz, ve la maravilla de todo lo que hay ahí y empieza a vivir en una sociedad afuera de la caverna. Y como en un tiempo, no sabemos cuánto, se da cuenta que hay unos miserables ahí jodidos en una caverna y se le antoja ir a decirles que todo eso es una mentira. Regresa a ese lugar y les dice, esto es una mentira, no existe, yo tengo un año viviendo en otro lado. ¿Y saben qué pasa? No le creen, no le creen. Y eso es lo que nos dice Platón. Vivimos atados a esos condicionamientos y los tenemos tan enraizados que no queremos salir de esa caverna. Pero fíjense bien, salir de la caverna implica incomodarse, implica que el cuerpo no esté acostumbrado, implica que nuestros ojos no estén relacionados con otro tipo de claridad que nos dice, esta es la maravilla de tu existencia. Por eso les quise volver a contar esta analogía eh, o este mito para ilustrar que la incomodidad es necesaria, que cuando estamos en nuestra zona de confort y queremos salir, necesitamos de la incomodidad. Sin embargo, hay algo que nos puede empezar a ocurrir. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos incómodos? A veces resulta que hemos estado tan cómodos que cuando nosotros creemos estar incómodos, seguimos cómodos. A ver, ustedes compártanme esto. ¿Qué les pareció la analogía? ¿Qué les pareció el mito de la caverna? ¿En qué momento nosotros podemos incomodarnos y aún así tener esa certeza de que hay algo más? Pero como diría Kierkegaard, con la incertidumbre de dar un salto de fe hacia lo incierto. Sabemos que hay algo, sabemos que hay un impulso y como en otras sesiones lo hemos visto, hay una conexión con algo inefable, o que le hemos llamado el yo profundo o el yo creativo, que nos dice de alguna manera, pero sin palabras, sino en sensaciones,
sigue, 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 aunque te sientas mal. Pero ¿qué pasa? La fuerza del condicionamiento nos va a jalar a nuestra zona de confort, a volver a estar atados y luego ¿qué decimos? Prefiero estar atado, prefiero estar cómodo, prefiero perderme en las redes sociales a vivir un momento sin mi celular. A ver, compártanme esto. Por acá dice mm, Octavio nos sigue hablando por acá en YouTube y nos cuenta sobre la explicación que di de cómo podemos incomodarnos de una manera a veces mucho más sutil. ¿Cómo te incomodarías tú? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú dices, es mi zona de confort y me cuesta trabajo moverme de ahí? ¿Qué te va pasando con esto? ¿Lo vas reflexionando? ¿Te va pareciendo imposible? Bueno, te decía hace un ratito, ¿cómo nos damos cuenta que estamos incómodos? Bueno, una de las cosas que nos puede acompañar en esto para saber que estamos incómodos sería tener como una alerta el cuerpo, ¿ok? ¿Por qué el cuerpo? Cuando nosotros empezamos a sentir, por ejemplo, ciertas maripositas en el estómago, cierta sudoración, cierta inquietud y que a veces decimos, ay, qué ansioso estoy, es que no sé qué estoy haciendo. Bueno, muchas veces esa ansiedad es muy válida y tiene que ver por un evento que nos está impactando. No estoy hablando de eso, ¿ok? Estoy hablando de un estado parecido a la ansiedad, pero que es incomodidad. Y esa incomodidad nos está diciendo, estás haciendo algo nuevo. ¿Cómo reconocerla? Cuando me estoy acercando a algo que me dice, eres diferente en esta circunstancia. Ahí es donde yo hago arte con mi existencia porque no estoy haciendo lo mismo de siempre. Acuérdense que esta es una incomodidad voluntaria, ¿ok? En el estoicismo, que es esta práctica filosófica que, que está más vinculada, por supuesto, como les dije ahorita, desde una cuestión vinculada con la vida, con el accionar. Por eso el estoicismo ha tenido un boom en nuestros días, a pesar de que, no a pesar, sino sobre todo porque es una filosofía que viene por allá del siglo III antes de Cristo y que ahora nosotros la estamos adaptando a nuestras circunstancias porque justamente estamos en un momento que nos da tanto estado de comodidad y cada vez buscamos más comodidad y más comodidad que nos estamos volviendo personas tan cómodas que ya no creamos, ¿sí? No quiere decir que todo el tiempo, no quiere decir que todo el mundo, pero fíjense por qué es pertinente hoy el estoicismo. Justamente porque es una práctica que nos va a llevar a un autoconocimiento, pero desde un estado que nos va a sacar de todas aquellas circunstancias que nos dicen, debes de estar cómodo, sé cómodo, ponte cómodo. ¿Ok? Ya ni siquiera, por ejemplo, caminamos lo suficiente, ya ni siquiera, no sé, nos atrevemos a caminar descalzos. Fíjense esto, ¿no? Dice por acá Carola, manejé mi enojo esta semana hasta ayer que salí con alguien que me dijo algo sobre mi color de piel. A ver, ¿dónde voy? Eh, pues no me, ¿dónde voy? Es que luego se me pierden, se me van subiendo los comentarios, discúlpeme. Dice, me dijo que, bueno, lo consideró racista, dice, me dijo que si no le gustaba, pues que ya no saliera con él y me encabroné. Y le dije, está bien y me fui. Me siento culpable por enojarme y dejarlo ahí. No sé si se diga manejar el enojo. Salí con él porque no era a lo que estoy acostumbrada, pero creo que me equivoqué de tratar de salir de mi zona de confort. No sé. Okey, fíjate, ahí es diferente. Qué bueno que pones este ejemplo, Carola, porque ahí estás poniendo límites, y poner un límite fue salir de tu zona de confort, según lo que me estás diciendo, ¿okey? De alguna manera, no,
Si no hubieras puesto una zona de confort, ese enojo a veces lo confundimos. Hay que tomar en cuenta esto porque una de las virtudes estoicas justamente es el coraje. Y el coraje es el arrojo, es la valentía que muchas veces necesitamos para poner límites. No sé de qué manera lo dijiste, ¿ok? Eso es diferente, porque uno puede utilizar ese enojo para transformarlo en coraje y poner límites y no vincularse también con personas que tengan este tipo de, digamos, de condicionamientos estereotípicos que nos van a llevar a nosotros a justamente quedarnos en una zona de confort donde no digamos nada. Por eso te digo, puede ser diferente, a lo mejor necesitaría saber más de lo que me estás compartiendo, pero así como me lo dices, yo creo que incomodarte es poner un límite, justamente. Es decir, no voy a permitir ser tratada de esa manera. Y a veces puedo ser firme y en eso me sirve el enojo. No, el estoico, que luego muchas veces se confunde, no es el que no dice nada, es justamente el que se hace cargo de sus emociones y que puede decir basta, porque a veces nos quedamos en zona de confort y nos quedamos calladitos, dejando que la vida nos suceda y que nos insulten. No estamos hablando de eso, ¿ok? Por acá, ¿cómo andan? A ver, cuéntenme cómo están. Bueno, les decía, el hecho de incomodarnos nos habla de un proceso de empezar a voltear a vernos. Una de las prácticas estoicas es lo que se conoce como prosoqué, ¿ok? O prosoque, también se le dice, ¿no? Prosoque o prosoqué. Lo que significa esta palabra es el acto de voltear a vernos o justamente una observación constante. Esto va a ser lo que va a estar vinculado justo en donde nos vamos a dar cuenta si hay incomodidad o no hay incomodidad, pero volvamos a esto, la incomodidad voluntaria. Si yo no me estoy volteando a ver o utilizo la prosoque o prosoque, lo que significa es que no me estoy haciendo cargo de mí al no observarme y entonces puedo estar participando de cómo me dicen que debo de ser. En el momento en el que yo utilizo la prosoque para voltear a verme, me voy a dar cuenta qué tanto me estoy autoengañando. Voy a ponerles un ejemplo. A lo mejor esto nos puede servir para ilustrar el grado de incomodidad. Yo digo, tengo que terminar mi tesis, ¿ok? ¿Cuánto le estoy dedicando diario? ¿Por qué utilizo luego muchas veces ese ejemplo? Porque créanme que es más común de lo que ustedes creen o consideran. Bueno, tú tienes que terminar tu tesis. Voy a utilizar ese ejemplo y otro que digamos que es más cotidiano. Te molesta una persona y quieres ponerle un límite, así como nos comentaban ahorita, ¿ok? Bueno, resulta que por un lado quieres terminar tu tesis, pero te quedas mucho tiempo en las redes sociales. Tu zona de confort te está diciendo que estás utilizando un deseo, más bien un placer inmediato, ¿ok? Es decir, pues me quedo en las redes sociales, veo una serie, veo una peli, me voy con los amigos, pero yo sé que tengo una responsabilidad de terminar mi tesis. Mi zona de comodidad o mi zona de confort es esto que ya les dije hace un ratito, me quedo ahí con los amigos y no hago nada más. Sin embargo, sé que tengo esa responsabilidad. ¿Cómo me empiezo a incomodar? Volteo a verme a través de la prosoque o prosoqué y entonces, ¿qué ocurre? Sé que tengo una responsabilidad y digo, no lo estoy haciendo. ¿Recuerdan el mito de la caverna? Cuando yo volteo a verme, digo, no lo estoy haciendo. Mis cadenas se desatan, ¿ok? Pero luego digo, mejor mañana, otro ratito, ¡pum! Se vuelven a poner las cadenas. De inmediato, no me estoy incomodando. Aunque creas o no, la zona de confort es más incómoda muchas veces, porque puedes estar con tus amigos y de todos modos traes el pendientito ahí de, tengo que sentarme a hacer la tesis, no he hecho la tesis, bueno, pero según nosotros es una zona de confort. Entonces, ¿qué pasa?
Lo que hacemos es que nos vamos con los amigos y no nos incomodamos. Pero si yo volteo a verme a través de la prosoque, lo que voy a hacer es decir, voy a cortar esto, me voy a incomodar. Se quitan las cadenas y entonces les digo a mis amigos, lo siento, no voy a poder ir. Me llego a mi casa, me siento en mi escritorio, veo la página en blanco. ¿Qué va a pasar? Acuérdense, mi cuerpo empieza a reaccionar. Me empiezo a mover, no sé qué hacer, veo el teléfono, estoy sudando, me invento y voy hecho una carga a la lavadora, y luego digo, ok, nada más a ver qué me dicen, autoengaño, te engaño, te engaño. Bueno, eso es incomodidad. ¿Cuál es la respuesta? Quédate ahí. Quédate en tu zona de incomodidad. Y a lo mejor empiezas a escribir cualquier cosa y dices, ok, otra de las cosas que me va a funcionar es lo que se llama, y lo dije hace un rato, el coraje. Una de las virtudes dentro del estoicismo es justamente el coraje que significa la determinación, la insistencia, ¿ok? Y el estarme recordando el objetivo, quiero terminar mi tesis. Y me quedo en mi zona, ya no de confort, sino de incomodidad. Y ahí estoy, me está sudando hasta el trasero por quedarme ahí un rato. Necesito quedarme en mi zona de incomodidad para empezar a darme cuenta que mientras estoy en esa zona, empieza a sucederme algo, empieza a ya no ser tan incómoda. Empiezo a escribir, a leer, a ver, como yo le llamo, cuando quieras empezar a escribir, tienes que pasar tus 20 minutos de incomodidad. Después de los 20 minutos te das cuenta que ya escribiste un párrafo. ¿Ok? Cuando hablo de esto es porque ya no estás viendo las redes sociales, el teléfono está afuera, ¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Pasaste tu zona de incomodidad y empezaste a adentrarte en la parte más artística y creativa de tu existencia. Es decir, empiezas a darte cuenta de lo que eres capaz y luego dices así como, ¡ah! ¿Cómo hice esto? No lo sé. ¿Ok? Bueno, eso es pasar zona de incomodidad a partir de la autoobservación y a partir del coraje y la determinación. Estos son dos conceptos estoicos, ¿ok? La prosoque y, el coraje, que es una de las virtudes, ¿sí? Veamos. Voy a leer algunas de sus preguntas para pasar al siguiente ejemplo. Dice por acá, saluda por acá Alejandro y nos dice por acá, déjenme ver, gracias por hablar en Facebook, que a veces en Facebook no es tan común. Dice Meet, la comodidad podría ser hacia una persona o eso sería más apego. Ah, mira, esto se va a relacionar con el ejemplo que quiero poner ahorita. Efectivamente, la comodidad puede ser estar con una persona donde yo ya siento, fíjense, hay un estado de alerta que tenemos. ¿Se acuerdan del mito de la caverna que empujaba a esta persona a decir, sal de ahí, ve hacia lo desconocido? Bueno, a veces estamos con una persona que nos damos cuenta que ya no queremos estar ahí, pero por la comodidad o por el miedo también, no la soltamos. Sin embargo, una zona de incomodidad es empezar a dialogar esto con esa persona. Y aquí va el otro ejemplo, cómo incomodarme. No es nada más, hablo mañana, ay no, hoy estoy muy cansada. Todo eso está vinculado con el autoengaño, que nuevamente me pone las cadenas, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que yo necesito levantarme, tomar la determinación, es decir, el coraje, con todo el miedo de incomodarme y aunque me tiemble la voz, hablar del tema y decirle a esa persona, me estoy sintiendo incómoda contigo. No necesariamente se lo tengo que gritar, no me tengo que inventar hacer algo para que sea la otra persona la que venga y me diga a mí me siento incómoda contigo, porque a veces hacemos eso. Empezamos a hacer cosas para que sea el otro el que se haga cargo de lo que nos está sucediendo. Pero por eso estamos hablando del arte de incomodarnos, porque a través de esto yo empiezo a percatarme que esa incomodidad me está funcionando para hacerme cargo de mí,
y para darme cuenta que sí puedo externar lo que me molesta y no necesariamente se lo tengo que gritar y embarrar a la otra persona, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo algunos rasgos que nos van apoyando en el estoicismo. ¿Cómo puedo empezar a hacer esto? Bueno, podemos hablar de muchas fórmulas, pero solo les quiero contar de algunos pasos que nos pueden ayudar y que pueden ser muy vinculados con el estoicismo. Recordemos que el estoicismo lo que busca es sobre todo el autoconocimiento a partir de todas estas virtudes. Ya hemos hablado de dónde viene el estoicismo, qué es el estoicismo. Si tú quieres saber más, en este canal hay varios programas que hablan sobre la historia del estoicismo, quiénes son algunos de los filósofos estoicos, y lo que te quiero compartir ahorita son algunos conceptos vinculados con la incomodidad, ¿ok? Dice Dubán, me surge la duda de cómo se puede diferenciar entre soportar la incomodidad y realmente un problema más profundo, como lo mencionabas en la charla de el hábito de sentirnos mal. A ver, si me puedes ser más específico, Dubán, con mucho gusto, ¿ok? O un ejemplo o algo así, o a qué te refieres de cómo diferenciar entre soportar la incomodidad y realmente un problema más profundo. Ahí cuéntame un poquito más para poder acompañarte mejor, ¿vale? ¿A qué te refieres con diferenciar la palabra soportar es lo que me voy a quedar un poquito en ella, porque no se trata de soportar, fíjense, no se trata de aguantar. Esto no es aguantar la incomodidad o soportar o resignarme a la incomodidad. No, se trata de conocerme. Se trata de darme cuenta de cuáles son mis posibilidades y de empezar a confiar cada vez más en mí, porque yo te aseguro que si tú te empiezas a incomodar para hacer tu tesis, si te empiezas a incomodar para hablar de las cosas que te molestan, vas a empezar a tener más confianza en ti. Pero no es soportar la incomodidad, no es estoy soportando, por ejemplo, el calor, no, estoy habituándome al calor dentro de mi incomodidad y eso es diferente. Por eso les decía, es una incomodidad voluntaria. El soportar, el aguantar, les decía en la sesión pasada donde hablábamos de el obstáculo es el camino, que está vinculado con esto también, que no se trata de sufrir para merecer, que es esta premisa muy católica. No se trata de cargar la cruz, ¿ok? Se trata de incomodarnos para salir de la zona de confort y justamente para darme cuenta que el placer a largo plazo, es decir, que si yo empiezo a incomodarme para hacer mi tesis, va a ocurrir algo. Uno, la voy a terminar y finalmente me voy a sentir bien. Finalmente, esa incomodidad me llevó a estar cómoda, es decir, a terminar mi tesis. Y es una paradoja. Pero regresando un poquito a lo que les quería compartir, 4 pasos que nos pueden ayudar a nosotros a construirnos dentro de la incomodidad y llevarnos a una disciplina, que es algo que se busca dentro de esta virtud que es la templanza estoica. Primero, por ejemplo, tener claro cuál es mi propósito de incomodarme. No es incomodarme nada más porque sí, la verdad. O sea, no es incomodarme, decíamos hace un rato, darme un baño de agua fría. Pues sí, no es solo eso, es algo mucho más profundo. Sí, darme el mismo baño de agua fría, pero para darme cuenta de que puedo salir de esa zona de confort en donde, bueno, justamente también hay estudios en donde hablan que el agua fría tiene beneficios para el cuerpo a nivel muscular, a nivel antiinflamatorio, no me voy a meter en eso, pero el propósito tiene que estar claro. El propósito a veces puede ser autotélico. El autotelia significa el fin por el fin mismo, solo comprobarme que soy capaz sin esperar algo más allá de eso. Pero el propósito puede ser, por ejemplo, saber que puedo salir de mi zona de confort. Un propósito que va más vinculado a el autoconocimiento. Una vez que yo tenga claro el propósito, entonces lo que puedo llevar a cabo es la acción. Esto no es solo teorizar,
Ay, déjenme tomar un poquito de agua. Ah. Venme, voy leyendo sus por acá dice mi querida Lorena, ya te extrañaba, Lorena. Dice: "La incomodidad nos empuja a madurar". Exactamente. A madurar, fíjense que yo lo tomaría como un estado de desarrollo, pero no de desarrollo en donde yo sea, mucho más incluso experimentado o mayor o entendiendo esa maduración como un estado de una experiencia, ¿no? O de una vejez también. No, yo le llamaría a ese estado de salir de la infancia eterna, de la infancia eterna en donde justamente eh, por una condición que es de infancia y que es necesaria, el otro me resuelve, la vida me resuelve. Cuando nosotros estamos hablando en ese sentido de una madurez, hablamos de hacerme cargo de mí misma, ¿sí? Y no tiene que ver con la edad. A veces permanecemos en una infancia eterna al decir que estoy buscando que todo me resuelva la vida en lugar de hacerme cargo de ella. A ese tipo de madurez me refiero. Entonces ya llevamos dos pasos. El primero, tener claro el propósito y tomar acciones al respecto de ese propósito. ¿Por qué? Porque ese propósito eh, no necesariamente va a ser un capricho, como decíamos hace un rato, la tesis. ¿Qué acciones tengo que tomar? Pues sentarme y escribirla. ¿Qué acciones voy a tomar al respecto de tener una mejor relación con alguien? Pues hablar, y no solo hablar, cambiar ciertas actitudes, externar mis necesidades, por ejemplo. Eso es tomar acciones. De nada sirve que solo me escuchen. De una vez se los digo, de nada sirve que escuchen este programa 10 veces si no toman pequeñas acciones, si no se coloca en un estado de incomodidad voluntaria. Pero el número 3 de esta serie, digamos, de cómo nosotros podemos empezar a incomodarnos y lograr así una disciplina, sería empezar a generar una fortaleza. Es decir, esa fortaleza lo que significa es crear estados de renuncia. Esa es la incomodidad. Propósito, acción, fortaleza. La incomodidad aquí sería generar algunas estrategias que nos resulten difíciles de renuncia. Sí, otra vez incomodidad voluntaria, renuncia, no necesariamente algo que digamos, luego voy a hacer un programa sobre esto, que me voy a desdecir de muchos programas que he hecho en el pasado, que no se necesita de esfuerzo, se necesita de confianza, empezar a confiar en ti. Se necesita coraje, determinación. No necesariamente eso es el esfuerzo de hacerlo. No es un esfuerzo, es un deseo de lograr esa diferencia o ese hacer arte de la existencia. Pero no me voy a detener en eso ahorita. Veamos, necesito tomar para ejercer un estado de fortaleza generarme situaciones que me sean complicadas, pero no necesariamente muy complicadas. ¿Quieres empezar a incomodarte? Empieza por pequeñas cosas. No lo hagas, por ejemplo, quieres empezar a aprender a hablar en público, pues no quieras hablar a un público de 100 personas. Empieza a hablarle, por ejemplo, a, a tu pareja, a tus hijos. Diles, quiero hablarles sobre un tema porque estoy trabajando en hablar en público, pero primero háblale a personas que les tengas confianza. Es más, si te cuesta trabajo, por ejemplo, hablarle a una persona, incluso aunque le tengas confianza, grábate en un audio y luego te escuchas, grábate en un video y luego te ves. ¿Para qué? Para que eso te vaya apoyando a salir de eso. Imagínate que estás en un auditorio y luego poco a poco le dices a una familia más extendida que te escuche y luego vas a lo mejor a un pequeño salón de clases de 5 personas hasta que poco a poco, al colocarte en situaciones que sean difíciles, pero no tan difíciles, a una incomodidad que puede ser paso a paso, te va a llevar a que esto no necesariamente sea tan impactante, porque lo que te va a generar son confianza en ti.
una confianza que te vaya llevando a no necesitar de una gratificación instantánea, sino a esto que decíamos, de un estado autotélico en donde tú dices, es el fin por el fin mismo. ¿Cuál es el fin? Conocerme. Yo me coloco en esa circunstancia para conocerme. Renuncio a ciertas cosas para darme cuenta que soy capaz. Eh, Algunos de los retos que yo me he puesto, porque yo les llamo experimentos existenciales y que ya les he compartido mucho, fueron raparme, que ahora ya me encanta estar así. Ha sido, por ejemplo, dejar de ver series y películas durante 3 meses y eso me ha ayudado para comprobarme a mí que puedo. No, no como un esfuerzo, no para decir soy capaz de hacerlo, no, no para demostrarle al otro, sino para saber que yo puedo salir de esa zona conocida. Y a veces no es fácil, y a veces es más fácil de lo que yo creía. Y lo último, porque ya dijimos 3 puntos: propósito, acción, fortaleza, y lo último sería la reflexión. ¿Cuál es esa reflexión? Empezar a filosofar sobre esto, es decir, a tener pensamientos en donde yo me dé cuenta que gracias a esa incomodidad logré confianza, hacer un recuento de lo que logré. Por eso lo que siempre les he compartido y se los compartí en el programa del obstáculo es el camino. Escribir nos acompaña muchísimo. Llevar un diario estoico, llevar un diario reflexivo en donde yo ponga todas las noches de qué me siento en el día orgulloso de mí. ¿Qué siento que pude ser mejor y qué haría diferente? Porque en este diario estoico lo que nosotros estamos haciendo es emular a Marco Aurelio, que en sus meditaciones lo que nos entrega es esta práctica. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué haría mejor? Si yo hago ese recuento, me voy a dar cuenta cómo podría incomodarme al siguiente día para ser mejor. ¿Ok? ¿Cómo van hasta aquí? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les parece estar entablando estos niveles de una filosofía que parecería tan alejada de nosotros, como les dije ahorita, desde el siglo III antes de Cristo, en donde estos filósofos, primero en Grecia, luego esta filosofía se traslada a Roma, en donde nosotros conocemos más a los filósofos romanos como Marco Aurelio, Epicteto, como como Séneca también, ¿no? Que cada uno se dedicaba a algo muy diferente. Epicteto fue un esclavo, liberto, Marco Aurelio un emperador y Séneca un filósofo, un político, un asesor, en, un asesor de los emperadores. Entonces, fíjense cómo lo que más se utiliza dentro del estoicismo es darnos cuenta que tenemos la capacidad de ser mejores. Pero ellos tenían como referencia, como lo hemos hablado en otros programas, lo que le hemos llamado el yo profundo o este yo, que no es un yo ideal para nada, sino justamente regresar a voltear a vernos a ese nivel de sabiduría, de conciencia plena, en donde nosotros no necesitamos ser alguien más, sino recordar quiénes somos a partir de lo que hemos llamado nuestro daimon. Un daimon que lo que significa es nuestro logos o esa armonía o sabiduría que ya nos pertenece. Y lo que hacían los estoicos era querer emular a ese logos, a esa sabiduría, a esa armonía universal y saber que pueden ser mejores en relación a lo que ya son. Esto parece raro, un galimatías lo que les estoy diciendo, pero a lo que me refiero es que se puede llegar al autodominio justo porque sabemos lo que ya somos. Entonces, cuando yo me incomodo, lo que estoy logrando es un estado, diría Aristóteles, no, diría Sócrates, de encratella. La encratella es el autodominio. El autodominio lo que significa es el poder sobre mí mismo. Soy capaz de hacerlo. Y fíjense que luego se hace un hábito. No sé si adicción, porque yo puedo decir que a veces sí se me hace, porque me pongo retos, ¿no? Me pongo retos así como, a ver, me está costando trabajo hablar de tal tema, pues voy a hablar de ese.
me está costando hablar con una persona, voy a ocasionar un encuentro para poder hacerlo. Entonces, eso te va llevando a un encuentro contigo en donde te colocas en estado de incomodidad, pero que vas logrando hacerte cargo de ti, de tus instintos, de tus pasiones, que es algo que buscaban los estoicos, hacerse cargo de que el instinto no les ganara, de que fuera la sabiduría la que estuviera a cargo de poner esos límites en lugar de todas aquellas emociones o de aquellos instintos o de aquellos deseos tan primitivos como por ejemplo comer sin darse cuenta. Por eso la mayoría de los estoicos también se dedicaban a hacer ejercicio, se dedicaban a ponerse este tipo de retos, algunos se pasaban, algunos no, pero se hacían cargo de sí mismos a través de la incomodidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tienes muchas ganas de comprar algo, muchas ganas de consumir algo porque lo has visto en todas las redes sociales y tú mismo te detienes y dices, no, tengo el dinero para hacerlo, puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer? Esa es la incomodidad voluntaria. Eso es lo que nos va a llevar al autodominio. Pero otra vez, no va a ocurrir si no lo practicas. No va a ocurrir y por más que yo te diga, no va a haber cambio. Muchas veces les he dicho, puedes ir a miles de cursos, puedes ir y entrar a, no sé, a talleres con el mejor de los coach. No va a haber cambio. Si no practicas todo eso que estás teorizando y si no te incomodas para salir de tu zona de confort. En algún momento les dije, y lo creo, el estoicismo muy manoseado, muy manipulado, tiene que ver con todos esos cursos que ahora conocemos como coaching. Pero si tú te adentras en el estoicismo, te vas a dar cuenta que lo único que tienes que hacer es empezar a incomodarte, empezar a utilizar lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El autodominio, la encratella, la prosoqué o prosoque, que es el empezar a observar a verme, que si tú te empiezas a detener y a darte cuenta en estos 4 pasos de los que hablamos ahorita, vas a lograr justamente conocerte. Vas a lograr llegar a ese estado de plenitud del que hablan los estoicos, en donde te haces cargo de ti y le sucedes a la vida en lugar de que la vida te suceda. ¿Cómo vas hasta aquí? ¿Están impactados? Están muy callados, ¿eh? No han dicho nada. A ver, cuéntenme, porque este es un programa en vivo, porque aquí pueden participar y eso es lo importante. A ver, aquellos que quieren salir de su incomodidad y que les cuesta trabajo exponerse a través de una pregunta, los reto. Los reto para utilizar su incomodidad y que pregunten o externen una experiencia en donde digan, híjole, me costó trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, recordemos lo que les decía al principio, el mito de la caverna. En el mito de la caverna es muy claro. Yo necesito incomodarme para quitar esas cadenas, para salir de esa zona de confort. Y mi cuerpo se va a ir habituando. Voy a ir reconociéndome también a través de nuevas capacidades, a darme cuenta que mi mirada cambia. Fíjense qué simbólica es esa parte en donde esta persona que se queda ciego porque no está acostumbrado a la luz y su ojo se empieza a acomodar, a nosotros nos pasa lo mismo. Podemos estar en la incomodidad y en el momento en que nos vamos acostumbrando a esa incomodidad, deja de ser incómoda y nos vamos estableciendo en un estado de una nueva visión de nosotros mismos, ¿sí? Lo que se conoce también como el estado de flow, que es un estado en donde nosotros fluimos con lo que estamos haciendo hasta lograr un estado de plenitud en donde anulamos el espacio y el tiempo. Y al rato estás escribiendo tu tesis y dices, órale, ya son las 3 de la mañana y no he parado de escribir, porque estás en un estado de conexión completa contigo, en un estado creativo en donde te sientes maravillosamente bien, lleno de energía. Y el estado de incomodidad solo es el principio para lograr esa forma de conectarte con lo que estás haciendo, ¿ok? Esto que se conoce como el estado de flow
y que estudia este escritor, este psicólogo que se llama, a ver si lo digo bien, Mihaly Csikszentmihalyi, creo que se dice así, lo dije mal seguramente, pero pueden encontrar su libro que se llama El Flow y no nos habla exactamente del estado de incomodidad como tal, ni lo vincula demasiado con el estoicismo, aunque sí habla algo de estoicismo, pero justamente es uno de los pasos para lograr el estado de flow, el estado de incomodidad, salir de ahí, para convertirte en el que eres, pero que quieres llegar a ser, ¿ok? Dice por aquí Carola, me siento mejor, gracias. Creo que salir con esa persona fue ese experimento existencial. No lo digo en sentido, es que Carola nos había compartido una experiencia, gracias Carola. Déjenme ver, dice, no lo digo en el sentido de usar a la persona, sino saber cómo puedo ser. Pude solo decirle que no me hable así de mi cuerpo, yo le habría dicho tranquila mis necesidades, pero creo que no le interesa mi bienestar en realidad. Y no me quería dar cuenta, gracias a mi incomodidad, podría ser ya, podría ser no hablarle, tal vez de hacerme cargo. Sí, eso es, eso es. Y también tu incomodidad es como tú lo decidas, ¿ok? Hacerte cargo de eso, hacerte cargo si le vuelves a hablar del tema de otra manera, decirle que te incomodó, poner límites o no hablarle. Es como tú lo decidas. Dice por acá, a ver, ¿dónde andamos? Bueno, están entrando nuevas personas. Si apenas vas entrando, bueno, este programa dura alrededor de una hora, así que lo puedes regresar. Y recuerden que aún podemos tener diálogo. Mándenme mensajes, díganme cómo les va por un mensaje directo. Sí tardo algunas veces, discúlpenme, pero sí los leo, sí les contesto y me gusta mucho estar en el diálogo. A veces no respondo tan rápido porque estoy en otras circunstancias, en otras cosas, pero como les dije, ya estamos a punto, van a ver próximamente en mis redes sociales, en donde voy a hacer el programa de Conócete también en otro rubro que le vamos a llamar el estado más práctico, en donde cada 2 semanas nos vamos a reunir 2 horas en un grupo más cercano por Zoom, en donde ya nos vamos a ver finalmente las caras, en el buen sentido. Les voy a poner ejercicios, vamos a trabajar todos estos temas, pero con prácticas, los voy a hacer trabajar en equipo, les voy a compartir más experiencias y esto va a ser con una cooperación voluntaria porque realmente quiero que llevemos la filosofía a la vida y que ya no haya pretextos. La cooperación puede ser desde lo que tú puedas compartirme, así como yo te comparto todo esto que tiene que ver con mi vida, pues tú me puedes compartir también lo que tú creas que puedes compartirme económicamente, pero si no tienes, también me puedes escribir y me puedes decir, Glafira, no tengo nada y puedes ser parte del grupo que se va a abrir para cada 2 semanas. Lo único es que no va a quedar grabado, simplemente lo vamos a trabajar quienes estemos ahí en vivo y quienes lo quieran vivenciar, ¿ok? Es como llevarnos estas charlas al sentido más práctico, que es lo que a mí me interesa más, y empezar a abrir estos grupos de, digamos, de filosofía práctica para llevarlo a lo cotidiano. Pues se nos está acabando el tiempo. Díganme cómo se sienten, qué les parece esto, a qué los invita. Hay muchas más cosas que podemos conversar y por eso es que decidí abrir estos grupos de reflexión práctica, así les voy a llamar, reflexión práctica de Conócete. Y ahí pues sí van a ser ejercicios más específicos en donde ya no solo hablaremos de la, por ejemplo, de la prosoque de una manera muy teórica, sino que haremos el ejercicio de detenernos. Voy a cerrar incluso con esto. Detente un momento, respira conscientemente y dime qué tendrías que hacer para empezar a incomodarte. Voltea a verte. ¿Qué tendrías que hacer para empezar a incomodarte? Compártemelo rápido y lo voy leyendo y vamos cerrando con esto. Y acompáñame el próximo lunes en Conócete, va a ser en vivo también. Y todavía no tengo exactamente el tema, pero seguramente va a estar vinculado con el estoicismo,
para que justamente llevemos el estoicismo al día a día, para que no se nos haga tan ajeno. A lo mejor me voy a detener más en hablarles sobre la vida de estos estoicos, que la verdad nos impactan, nos modifican, hablarles un poquito más de la vida de Séneca, de Marco Aurelio, para darnos cuenta cómo se incomodaban ellos, qué les pasaba a ellos. Ha habido también algún par por ahí de mujeres estoicas que también les quiero compartir. Puede ser por ahí, todavía no lo gestiono del todo el título. Gracias, gracias, dice Maicha. Dice, super jalo, supongo que con el taller. Genial, Maicha, eso es lo que quiero, que jalemos todos, pero en serio, que llevemos esto a la vida, que no haya pretextos, que nos sacuda la flojera y quitarnos esas cadenas que la verdad a veces nos pesan mucho, pero podemos hacerlo. Y yo creo que, como dice Maicha por acá, no alcanzo a ver, dice, dar esos saltos de fe, ¿ok? Y que nos compartamos cada 15 días, yo hice esto, yo hice el otro, yo no pude hacer esto, me costó esto, y que hagamos un grupo de trabajo también terapéutico, estoico. Ay, estoy súper emocionada. A ver cuántos se inscriben. Y esto, como les dije, no se va a grabar, puede no ser secuencial, así que pueden entrar, pueden salir, todo lo que quieran, pueden invitar a más personas. Entre más seremos mejor, estará mejor y creo que podemos trabajar mucho, mucho más profundamente. Por acá dice Jonathan, ¿tú crees en lo sobrenatural, en los daimons y en eso, el inconsciente? Fíjate que en ese sentido, no sé si llamarlo sobrenatural. A lo mejor me invitas a que haga un programa sobre eso, porque cuando hablo del daimon no me refiero a algo sobrenatural, ¿ok? Hablo sobre una, digamos, una semilla de potencial humano, a eso me refiero, que luego podré profundizar más, pero que sí hablo, que sí puedo decir que creo en ciertos niveles espirituales desde mis creencias budistas, pero ese ya es otro tema que a lo mejor te puedo compartir, ¿sale? Y dice por acá, dice Carlos Palmer, creo que tener esas pláticas que me incomoda, pero es importante tenerlas. Les hacía una pregunta ahorita, que se detuvieran, que voltearan a verse a través de una prosoque o prosoque, y esta idea de autoobservación llevó a Carlos a decir tener esas pláticas incómodas. Necesitamos de esas pláticas incómodas muchas veces. Dice, dicen por acá, dice, ¿por qué siempre tienen que vestir tan raro? Es como que quieren ser diferentes, pero terminan siendo una copia la una de la otra. Si te refieres a mí, tienes razón. Fíjate, si te vas a la escuela de filosofía, todos estamos cortados con la misma tijera. Y entonces ya no somos diferentes. Como dice Heidegger, hacemos mundo y luego hacemos otro mundo. Y a lo mejor no es que busquemos la diferencia, buscamos ser. Y se te incomoda, qué bueno, porque de eso estamos hablando el día de hoy. Qué bueno que te incomodaste y participaste. Y si te incomodó mi manera de vestirte y mi rareza, pregúntate por qué. Porque a lo mejor tú también quieres ser incómodo para los demás. Dice Mitz, dejar el celular, darme cuenta que estoy muy inmersa en él. Efectivamente. Eso, ¿cómo nos cuesta ahora? ¿Cómo nos cuesta dejar el celular? Los invito y esa va a ser la tarea. Nunca les dejo tarea, pero hoy va a haber tarea. Y cierro con esto. Media hora, no, una hora al día sin celular. A ver qué les pasa. Nos vemos la próxima semana. A ver cómo están, cómo se sienten, cómo se incomodaron, para que me cuenten qué pasó. Y seguiremos hablando de estoicismo. Veremos desde qué punto de vista. Bye, bye. Gracias por acompañarme. Nos vemos.